Hola. Sois un montón de gente. Me presento yo primera, ¿vale? Soy Pampa García Molina, yo soy periodista de ciencia en el Science Media Center España y tengo la gran suerte de daros la bienvenida a Hablamos a otro nivel, un ciclo de tertulias sobre educación secundaria impulsado por el grupo del Vives. Es un temazo lo que vamos a tratar hoy aquí, y lo sabéis. Aulas contra bulos. Ese es el tema que abre este ciclo de tertulias del grupo del Vives. Y bueno, pues todos los que estamos aquí en la mesa sabemos que hace ya años que estamos bajo una avalancha de desinformación de todo tipo, también desinformación relacionada con la ciencia y que, bueno, pues como todo lo que sucede en el mundo también se ha colado en las aulas, en los pasillos, en los dispositivos móviles de los chicos y de las chicas y bueno, pues en el caso de las aulas es especialmente peligroso, ¿no? Especialmente peliagudo. El punto de partida de esta conversación son los bulos científicos, pero queremos que se extienda hacia otros lugares, a ver por dónde lo llevamos, porque eso va a depender de vosotros y de vosotras, que sois los jefes de esta mesa en realidad. Y querremos también hablar no solamente de los bulos científicos, sino de cómo se enseña ciencia en secundaria, y para eso tenemos aquí a 3 docentes, también de cómo se trabaja en el currículo, pues el método científico, por un lado, pero también la alfabetización mediática, que es otro de los grandes temas de los que llevamos ya años hablando, ¿no? No solamente la cultura científica, sino también cómo fomentar la alfabetización mediática. No sé si hay una de las dos que sea más importante que la otra, de hecho, porque estos chicos y chicas se informan a través de redes sociales, pero también se desinforman a través de redes sociales. Y para hablar de todo esto, yo creo que tenemos un buen melón aquí encima de la mesa. Hoy tenemos la suerte de contar con invitados de lujo. La primera a la que voy a presentar, Laura García Merino. Presente. Excompañera mía, además, hemos trabajado juntas durante bastante tiempo, es periodista y ahora mismo es coordinadora de Maldita Ciencia. Eso es. Bienvenida, Laura. Tengo también a Javier Bravo, que es profe de matemáticas y física en el Colegio Abaco de Madrid. ¿Qué tal? No puedo estar más feliz de estar aquí. ¿Qué tal? Tenemos también a Rosma Yagüe, que es profesora de Biología y Geología y directora pedagógica de secundaria y bachillerato en Las Colinas School de Valencia. Exacto, de Gandía, Real de Gandía. De Gandía, perdón. Tenemos a Sergio González, que es profesor de Física y Química en el Instituto de Educación Secundaria Ordoño II de León. Sí, ahí estoy, llevo 5 años ahí ya, desde que saqué la plaza, sí. Pues, enhorabuena. Muchas gracias por invitarme. Tenemos a Eva Cuesta, doctora en Biología Ambiental y miembro del proyecto Cazabulos y también de Big Bang Ciencia. Ahora nos contarás en qué consisten estas dos iniciativas. Yo lo sé, pero... Yo os lo cuento, no os lo cuento. Y ahora sí, David Blanco, ahora sí que te miro a ti. Es físico, es divulgador científico, profesor de didáctica de las matemáticas en la Universidad Rey Juan Carlos. Ningún bulo en esa información, así que un gusto estar aquí. Martín Barreiro, aquí a mi derecha, físico, especialista en meteorología, oceanografía y climatología, experto en comunicación sobre el cambio climático y presentador del Tiempo en Televisión Española. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Y Pilar Peña, directora adjunta de creación editorial en el grupo del Vives. Muchas gracias, aquí estoy. Somos unos cuantos físicos. Sí, estabas echando los números. Somos 4 en total, a ver, que levanten la mano. Mira, vamos a ganar. Yo soy química. No nos metemos con vosotros entonces. No. Bueno, pero cuenta como periodista tú también. Estamos ahí. Yo también. Pues ya, una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar con el tema. Yo voy a ir dando paso a cada uno de los bloques para que sepáis por dónde vamos en la conversación. El primero de ellos es sobre diagnóstico de los bulos en secundaria. ¿De acuerdo? Que se anime el que quiera. Cuando hablamos de bulos científicos en el aula de secundaria, lo primero es centrar de qué estamos hablando.
¿Qué son esos bulos científicos? ¿Son rumores inocentes que simplemente se lanzan sin ninguna mala intención? ¿O son teorías de la conspiración que han oído por ahí? ¿O es desinformación bien organizada con una intención concreta, ¿no?, de hacer daño? La lanzo y a ver quién la recoge. Yo creo que es de todo un poco. O sea, yo lo que vivo en el aula, ¿no?, en secundaria y en bachillerato, es que hay, o percibo una mezcla de todo un poco. Por ejemplo, pues hay algún famoso futbolista o influencer. Qué pronto ha salido. No voy a decir nombres de momento. O bueno, algún influencer o algún personaje público o alguien que tiene muchos seguidores en las redes que dice algo y que a lo mejor no lo está diciendo, no lo está atacando con la rigurosidad que toca, y bueno, se viraliza. Los chicos tienen redes sociales, ellos lo que consumen son las redes sociales, entonces la información que consumen es la de ahí, y la dan por válida. Cuanto más, digamos, retweet o más me gusta o más haya visto, como que más la valida esa opinión, pero no tiene por qué ser cierta, ¿no? Entonces, eso que consumen, yo lo escucho, sí que lo escucho en el aula, que ellos comentan cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. Creo que un problema hoy en día es ese consumo de vídeos que a veces te deja fuera lo que tú explicas por las mañanas, ellos lo ven por la tarde totalmente cambiado y es lo que realmente creen y aceptan sin ningún tipo de justificación o incluso de un análisis previo de la fuente a la que están consumiendo ese vídeo. O sea que estoy totalmente de acuerdo con Javier. Claro, porque el problema es que ellos no se plantean el objetivo de eso que están escuchando. Lo dan por cierto y ya está. Ese es el gran problema. Y además, es verdad lo que estás comentando, que tienen mucha costumbre últimamente de que lo que tú explicas en clase, luego ellos, no sé por qué, lo buscan en Internet. O sea, es como si no me hace falta atender mucho, que yo ya luego lo busco. Y claro, cuando buscan es lo peligroso. Yo, volviendo un poco a la pregunta, sí que creo que hay distintos niveles de gravedad. Sí que creo que hay rumores inocentes en los que hemos podido caer todos, pues me voy a tomar mi zumito de naranja por la mañana porque es súper saludable y eso probablemente venga de, pues yo qué sé, de tu padre, de tu madre, que no, y no va más allá, ¿no? No puedes, igual, a ver, la desinformación siempre va más allá, pero quiero decir, esto es un poco inocuo, podemos decirlo. Luego sí que hay una desinformación organizada, que podemos hablar de desinformación sobre vacunas y autismo, por ejemplo, de negacionismo climático, por ejemplo, una desinformación que sí que hay, en la que sí que hay detrás quizá unos intereses, sean cuales sean, y no nos vamos a meter ahora aquí porque es un melón de la leche. Y luego, pues las teorías de la conspiración, las farmacéuticas nos están fumigando porque a raíz de que nosotros caigamos enfermos van a vender más medicamentos, hasta que el 5G es una tecnología que están utilizando para controlarnos a todos. O sea, sí que creo que hay distintos tipos de desinformación y distinta gravedad en esta sin ser yo profe. Importante. De eso hemos hablado muchas veces en otros contextos con tus compañeras de Maldita y contigo también, que es que hay bulos que están hechos para hacer daño, de verdad, y hay otros que están hechos incluso a veces por ver si soy suficientemente guay como para poder extender esto, y un poco por presumir, ¿no? De mira, lo lanzo y a ver hasta dónde llega. ¿Lo veis también en las aulas esto? Sí, yo en la línea de lo que dice Laura sí que, pues oye, pues hay diferencia entre bulos y desinformación, que son meramente, como decíamos antes, que nace a lo mejor del desconocimiento, la ignorancia, ¿no?, de un personaje público, o desinformación más organizada, como decía ella, o sea, porque luego por detrás, que hablaremos, ¿no?, al respecto, pero hay muchos partidos políticos, mucha política, mucho asunto por detrás, que sí que puede venir con cierta organización, ¿no?, como menciona, y en las redes sociales. No hay que negar, o sea, no nos podemos negar a la evidencia de que ellos están en las redes sociales, ellos consumen las redes sociales y aunque sea para mayores de no sé cuánto, ellos están, o sea, no sabemos cómo lo hacen, pero están. Tú vas a un instituto y les preguntas cómo se informan ellos, yo siempre digo, ¿cómo se informan vosotros? En TikTok, en TikTok, en TikTok, en TikTok. Y esa es, o sea, el buscador de TikTok es su periódico. Sí. Quiero decir, es que es fuerte. Su formador, su gurú es el algoritmo de la aplicación. Sí, ellos yo creo que ahora... le va formando. Sí, yo creo que ellos ahora mismo no consumen ni televisión, o sea, es todo TikTok o bueno, Instagram en menos caso, pero... un medio de comunicación. Sí, es exagerado. Yo quería añadir, bueno, haceros una pregunta en realidad. Si observáis en las aulas que los bulos agarran más
permitidme esa expresión, dependiendo de quién los emite. Es decir, si el bulo que emite, como tú decías, un futbolista conocido, respetado, admirado por muchos niños, agarra más que una historia que está más construida a lo mejor, pero que no está, digamos, puesta en boca de alguien tan reconocido, tan admirado por ellos. Sí, yo creo que agarra más en un personaje público como un futbolista, un personaje que tiene mucha visibilidad, que en cuentas más pequeñitas, que igual que tienen muchos menos likes o muchas menos visualizaciones. Yo creo que sí. Sí, sobre todo por el alcance en sí, es decir, lo que diga, pues eso, como ponía antes el ejemplo, ¿no? Un futbolista de mi equipo favorito o uno de mis equipos que yo conozco, pues tiene muchísimo más alcance, muchísima más trascendencia, como hablábamos, ¿no? El algoritmo lo muestra mucho más porque a ellos tienen una afición en común, que es el fútbol, muchos lo siguen, entonces tiene mucho más alcance. Y luego, lo más peligroso es que también me temo que tiene más credibilidad para ellos. Y un problema además, que posiblemente esas cuentas que tienen tantísimo alcance, tienen mucho más alcance que las cuentas que se dedican a desmentir esos bulos. Entonces la balanza en muchas ocasiones está muy desequilibrada, ¿no?, hacia la desinformación, hacia el bulo, y eso es un gran problema. Me gustaría preguntarles a Laura y a Eva, que manejáis estos formatos todos los días, ¿no?, profesionalmente. Por un lado, a Laura, ¿cuáles son las desinformaciones que son más probables entre los adolescentes? O sea, ¿cuáles tienden a calar más relacionadas con la ciencia, me refiero? Y por otro lado, a Eva, en Cazabulos, que es un proyecto de CSIC y de Big Bang Ciencia, en el que trabajáis con público adolescente para que ellos mismos desmonten los bulos, ¿no?, de una manera orientada y tal, pues ¿qué habéis visto sobre lo mismo, ¿no? ¿Cómo les afectan estos bulos y cuáles son donde más tendencia tienen a caer? Además, reenganchamos un poco con lo que hemos estado comentando. Influencers, seguro, porque esa relación de confianza inexistente que se crea con ellos es como estoy consumiendo continuamente el contenido de una persona con la que sin querer creo un vínculo que realmente no tengo. Entonces, ¿cómo a mí esta persona, que es mi amiga, ¿no?, me va a estar tomando el pelo o metiendo publicidad encubierta? Ahora mismo meter la publi es más complicado porque tienen que tener una serie, pues ponerlo directamente en el copy o decir que como que es mucho más sensible, ¿no?, a esto, pero bueno, pues las gafas rojas o amarillas, los chemtrails, las dietas paleos y cosas así, ¿no?, unas dietas muy restrictivas, esto por una parte, los influencers y la gente a la que sigue, pero luego también creo que los trends, por ejemplo, nos llegan mucho, el MeWin hace un par de años, por ejemplo, que es como que decían que tenían que hacer ciertos ejercicios con la mandíbula para que les ensanchase y se viesen más guapos y guapas y tal. Otros que decían como que había que limarse los dientes para tenerlos rectos o pintárselos con pinta uñas, o sea, una barbaridad. Pero no solamente trends en el sentido de un challenge que yo tengo que cumplir, sino también modas. Por ejemplo, el SIBO, hace unos años. Lo del SIBO era como como fui consciente de esto fue de una chica al principio subiendo una foto de perfil más fina que una loncha de pavo, ¿no?, recién despierta, mirándose de perfil en el espejo, haciéndose una foto de lo planita y lo estupenda que estaba, y a las 5 o 6 horas seguir subiendo fotos y diciendo, mira, es que yo, claro, el sobrecrecimiento bacteriano en mi estómago que me hace estar más hinchada, con más volúmenes, no sé cuántos. Esto lo que dio es pie a que un montón de chavales se autodiagnosticaran de una enfermedad que hasta a los médicos les es difícil diagnosticar, ¿no?, y que tomaran en consecuencia un tratamiento que en este caso era no antibióticos, porque evidentemente había receta, pero sí una dieta restrictiva, muy restrictiva en hidratos de carbono, que es la dieta FODMAP, y esto es muy jorobado. Que una persona, que un chaval que está en pleno desarrollo se restrinja un grupo de macronutrientes entero, ¿no? Entonces yo diría que estas son las que más calan. Por un lado, los influencers, por otro lado, estos trends, estas cosas para estar más bellos y bellas que ven en redes sociales.
Completamente de acuerdo con todo lo que dice Laura. El problema muchas veces de las redes sociales que las chicas y los chicos usan pues, como fuente, ¿no? Porque es muy triste, pero tenemos que asumir que TikTok, Instagram, contenido muy rápido, actualmente es que es la fuente de estos chicos y chicas. Y muchas veces es contenido que buscan, ¿no? Pues como decíais, pues, lo escucho por la mañana, lo busco por la tarde para ampliar la información, ya veremos de qué manera, pero en muchas otras ocasiones es contenido que le llega solo. Simplemente pues haciendo scroll en vídeos, voy pasando, me sale un bulo, encima alimento el algoritmo, ¿no? Como decíamos, y cada vez es peor. Y es que el mundo de los bulos es tan extenso, ¿no? Que contestar a esta primera pregunta que comentabas de qué tipo, tienen buena intención, es que hay de todo. Entonces, pues bueno, pues hay bulos que simplemente te retan, ¿no? A probar si es cierto, si no, y te echas unas risas en el mejor de los casos, pero luego hay otros muchos que atentan contra la salud, ¿no? Muchos bulos también vemos, sobre todo más en chicas, pero bueno, también en chicos, ¿no? Relacionados con el mundo de la estética, porque bueno, pues al final los adolescentes pues es que están en esa etapa en la que tienen que encajar, tienen que sentirse bien y realmente para ellos es importante, ¿no? Pues lucirse bien, verse de una manera, de otra, encajar en unas maneras, ¿no? Que están aceptadas por la sociedad que más les rodea a ellos. Y es muy peligroso que cambien su dieta alimenticia, que de repente empiecen a probar cosas en su piel, en los dientes. El skincare es una barbaridad. Claro, y lo que estamos, ¿no? Ya bueno, se ha comentado, no se le ha puesto la palabra de conflicto de intereses, ¿no? Ellos ni siquiera van a saber en muchos casos, ¿no? Qué es un conflicto de interés, cuándo me la pueden estar colando, cuándo es una opinión que puede estar sesgada o no, pero cuando es un hecho contrastado realmente por la ciencia. Bueno, pues nosotros en Big Bang y con Cazabulos también intentamos dar herramientas a los que estáis con ellos día a día en las aulas, ¿no? Para que ellos sean capaces de fomentar ese pensamiento crítico y les salten las alertas frente a los contenidos que consumen. Por completar un poco lo que dicen de las aulas, sí que es verdad que respecto a lo estético y lo nutritivo, ¿no? Nutricional, son los más peligrosos esas edades, porque no paramos de ver en las aulas los profes, o sea, los trastornos pues, oye, de conducta por alimentación está más que a la orden del día y son súper peligrosos porque bueno, que te metas en una corriente, una vertiente de terraplanismo, de negacionismo, de lo que sea, bueno, pues a tu salud no va a atentar, pero eso que mencionáis a los jóvenes directamente les perjudica, claro. Pues paso ya al bloque 2, ahora que además me habéis enganchado ya a la conversación otra vez los docentes, porque el siguiente bloque trata sobre el aula de secundaria, o sea, el trabajo de aula puro y duro, y bueno, el profesorado frente a la desinformación, o sea, cómo es vuestro día a día frente a este fenómeno, que supongo que no es nuevo, pero que ahora está multiplicado 10.000 veces, ¿no? Por todo por pues, la rapidez con la que se difunden las desinformaciones mediante las tecnologías que tenemos hoy en día. Entonces, me gustaría abrir este bloque con una pregunta para los docentes, que es cómo influye toda esta desinformación pues a la hora de hacer vuestro trabajo bueno, pues de enseñar los contenidos, o sea, de completar el currículo. Ya no digo de todas esas otras ramas que también tiene la educación, que no solamente tienen que ver con el currículo, sino a la hora de completar los contenidos y de poder enseñarlos en el aula. Bueno, pues yo creo que la verdad es que no influye lo suficiente y debería influir bastante más de lo que yo a día de hoy, yo llevo poco en la enseñanza, llevo 5 años, pero a día de hoy he podido llegar a realizar en mis clases. Y es que partimos yo creo que de un principal problema, y es que a veces que cuando un alumno te propone un tema muy interesante a mi parecer, no sabes si lo propone porque le interesa o porque quiere perder clase. Me refiero. Entonces, bueno, estuvimos en ese lado y ahora estamos en el otro, pero hay a veces que proponen un tema para simplemente a ver si este profesor se enrolla y perdemos la clase, pero no le escucho absolutamente nada de lo que diga, ni valoro nada de lo que dice. Y ese es un principal problema que nosotros tenemos que combatir. Entonces, yo sí que pensé, la verdad es que todavía no lo he puesto en práctica, pero dedicar un poquito de tiempo cada semana, yo que sé, 15 minutos, de esas clases que tenemos a últimas horas, que ellos están bastante cansados ya,
pues dedicamos estos 15 minutos a hablar de bulos, a ver cómo les podemos combatir, a ver qué información tenéis, qué fuentes habéis sacado. Entonces, si ya le damos ese tiempo dentro de la semana, pues si nos lo preguntan en otra clase, ya saben que no vamos a perder el tiempo, sino que tenemos una clase dedicada, un trocito de una clase dedicada ya a ello. Entonces, yo he pensado en eso porque ya te digo que es muy difícil a veces ver que ese alumno realmente está interesado y no te lo propone simplemente para ver si te enrollas y pierdes toda la hora. Sí. ¿Y cuál es la experiencia que tenéis vosotros? Yo, como dice el compañero Sergio, yo soy famoso entre los niños porque me pueden sacar tema y pierden clase. Pero yo no lo llamo perder, yo en mi caso lo llamo invertir tiempo en otro tipo de formación, porque al final empieza la clase de matemáticas, tú tienes que ir a las ecuaciones de primer grado y al final, pues oye, pues saber resolver una ecuación de primer grado, pues espíritu crítico y pues te va a aportar poco. O sea, razonamiento y espíritu crítico, pues poco, al final mecanizas, ¿no? Entonces soy de los profesores y de las personas, como persona y como profesor, que le gusta hablar mucho de muchas cosas, pero siempre gestionando el tiempo, porque al final el programa, el cronograma, ¿no? Lo que hay que ir dando te va apretando. Entonces, pues a lo mejor un día estamos hablando de lo que ha dicho no sé quién respecto a lo que sea la semana pasada, o profe, hoy vamos a hablar sobre, vale, me sacáis un tema, pero yo lo voy llevando un poquito a la parte científica, a la parte que tiene que ver con las matemáticas, o a lo mejor acabamos hablando sobre por qué el cielo es azul o no es azul, o por qué se ve azul, o si el microondas, la sonda. He visto un vídeo que dice que, eso hace poco, oye, las ondas del microondas, que calentamos la leche, estamos cerca, que es un bulo pues ya de hace mucho tiempo, ¿no? de hace muy antiguo. Pues acabamos hablando pues, de la caja de Faraday, ¿no? Eran matemáticas, pero me lo llevé más al plano físico. Entonces yo intento siempre el que los niños aprendan. Entonces yo, ¿qué aporto? Directamente sobre bulos y desinformación, a lo mejor directamente no mucho. Pero si les estoy enseñando continuamente sobre distintas cosas, o sobre la vida, sobre física, sobre matemáticas, sobre química, hablando de diferentes ámbitos del conocimiento, creo que indirectamente aporto a que ellos sean más críticos, que ellos sepan más diferenciar, que tengan más conocimiento, pero ahí está lo que dice Sergio. Algunos lo usan para perder clase, más que para otra cosa. Inmediatamente ves que el que te ha preguntado a los 2 segundos ha hecho ¡pium! Y ha desconectado. Eso también sucede. De repente conecta cuando ves que te vas a callar y vuelve a desaparecer. Pero bueno. Y el que pregunta, ¿pero esto entra en el examen? ¿Y esto lo copio? Si son ecuaciones, ¿cómo va a entrar la caja de Faraday? Claro, pero es que eso realmente, si sabes darle un poco la vuelta, yo es que el que ellos vean que con ciencia les desmentimos lo que nos están contando es una manera de despertar vocaciones científicas también. O sea, el que vean que tú no te escandalizas, que no te agobias de lo que te plantean y dices, no, no es así, por esto, por esto, por esto. Pues como que ellos dicen, es verdad, y de repente dicen, si es que realmente tiene una explicación y una explicación científica, yo quiero ser como ella o como él, quiero el día de mañana tener esa manera de desmentir lo que me están contando. Entonces, para mí es una herramienta muy potente en clase. Pues lo que estás diciendo, o sea, a lo que me resuena mucho lo que me cuentas es trasladarle las ciencias no como algo que tienes que aprender porque forma parte del currículo y tampoco algo que tienes que aprender solamente si te quieres dedicar a ser científico o científica, sino que es una herramienta que tiene un superpoder muy bueno, que es que aunque tú luego quieras ser bailarina de ballet clásico, saber ciencia o saber dónde informarte sobre ciencia es súper útil para, pues como dicen en Madrid, para que no te la cuelen, ¿no? Ahí me voy a saltar un poco el guión porque yo creo que este tema es tuyo, ¿no? Como profesor de didáctica, sí. De enfocar la ciencia desde ese punto de vista también, ¿no? Sí, claro, es que yo creo que uno de los temas que están más de fondo en todo lo que estamos hablando, que este ecosistema de bulos, de mentiras científicas que puede ser muy complicado, yo creo que una cosa que pone de relieve es que el conocimiento es bastante frágil. O sea, nosotros ahora estamos hablando desde el conocimiento científico, que a lo mejor es la área en la que nosotros más insistimos, pero a lo mejor si nos hicieran preguntas en otras áreas de conocimiento en las que somos más frágiles, a lo mejor nos reubicamos como a lo mejor una persona que no tiene mucho interés por la ciencia se siente a veces hacia el conocimiento científico, porque muchas veces se hacen encuestas donde
se hacen preguntas que parecen muy básicas, como estas de por qué gira el Sol alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol. Y te sorprendes de que hay muchas respuestas, o hay un porcentaje de respuestas equivocadas que no es cero, porque pensarías, bueno, cualquier persona que haya pasado por el sistema educativo tendría que responder, dar la respuesta correcta. Pero es interesante muchas veces preguntar a la gente que responde correctamente por qué piensan o por qué han respondido por qué es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y a veces cuando haces ese tipo de preguntas, la respuesta que te dan es porque, bueno, no lo tengo muy claro, pero creo que esa es la respuesta correcta. Entonces, el conocimiento es bastante frágil. Entonces, yo tengo la sensación de que, como la vacuna contra todo este ecosistema de bulos o de mentiras o de desinformación científica, es simplemente la cultura científica que tengamos. O sea, porque es algo que te sirve, igual que tienes una cultura histórica, y eso es importante como ciudadano, una cultura de derecho, de economía, pues tienes que tener una cultura científica para desenvolverte como un ciudadano de pleno derecho y para no solamente saber, porque puedes decir, bueno, el terraplanismo no me va a hacer daño, pero si creo que la Tierra es plana es que algo está fallando de fondo, ¿no? O sea, todo mi esquema mental, o sea, mi manera de interpretar el mundo, la ciencia ahí no ha penetrado en absoluto. Y yo creo que eso es un elemento también del que vamos a hablar, la importancia de la educación secundaria, bueno, primaria e infantil. O sea, la educación es fundamental porque es el que te crea esos cimientos, esa cultura científica básica, que como comentábamos, a lo mejor pensamos que se nos van las vitaminas del zumo. Yo durante bastantes años pensaba esto de que las plantas por la noche te podían quitar el oxígeno al principio, porque me lo conté, no sé quién me lo contó, y hay que... ¿No? ¿Y el señor que tengas al lado en ese momento? Eso sí. Sí, que consume mucho más oxígeno. Si estás ahí durmiendo con 5 personas en la habitación, estás muerto. Pues, ¿por qué ese tipo de cosas a lo mejor puedes creer en ellas? Pues yo tengo la sensación de que el conocimiento que tenemos, de nuevo, es bastante frágil. No somos tan racionales como pensamos. Esto se vio un montón con todo el miedo a las vacunas en pandemia, porque la gente, dejando de lado que fuesen ARN mensajero, que no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero bueno, la gente decía, ¿cómo es posible que a mí me vaya a proteger frente a un virus o una infección un fármaco que tiene una parte aletargada o una proteína o lo que fuese? Que era, no solo no es cierto que este tipo de vacunas utilice esta tecnología, sino que, ¿qué pensabas que era una vacuna? ¿No? O sea, hay muchas vacunas que tienen esta tecnología de un virus parecido o un virus aletargado o una proteína de un virus, pero la gente se escandalizaba como, ¿cómo puede ser posible que a mí esto me pueda proteger frente a una infección? Y es un poco lo que decía. Sí, además que creo que hay también un problema, ¿no?, de fundamento científico, bueno, no sé qué, pero muchas de esas personas, ¿no?, que cuestionaban el funcionamiento de una vacuna, pues seguramente por falta de conocimiento, no cuestionan el funcionamiento de terapias homeopáticas, ¿no?, que también es como, bueno, pues si te vas a poner a cuestionar, cuestiónatelo todo, porque está bien cuestionarse cosas, de hecho es lo que tenemos que hacer, ¿no?, cuestionarte cosas, pero ¿por qué unas sí y otras no? ¿Dónde está ese sesgo? ¿Por qué ese sesgo va hacia lo que no tiene que ir en algunos casos? En el caso de los chemtrails, que lo he sacado y que yo lo he vivido muy de cerca en toda mi profesión, y en otros parecidos, lo que he observado... O sea, yo como científico tengo el defecto de estarme preguntando por qué sucede todo el rato. Por eso os hacía la pregunta antes si creéis realmente que cambia quién sea el emisor. Pues en el caso de lo que observo en esas teorías, que seguro que vosotras lo sabéis mejor, pero observo esa... Cuando lanzan una teoría conspiranoica o cuando hacen una explicación, la hacen desde la chulería de que han sido los primeros en descubrir algo. Y eso es muy atractivo para el receptor porque sobre todo buscan un culpable. Y al buscar un culpable, todos tus males de repente tienen una solución, que es el culpable. Entonces, esa es una narrativa que agarra muy fácil, que la gente le encanta escuchar, saber quién es el enemigo a batir, saber quién es el que nos está haciendo daño. Entonces, en el chemtrail es una narrativa muy bien construida en ese aspecto, en el sentido de que buscan una explicación para cosas en un lugar y dicen, y establecen una teoría muy sencilla, por el cual esa teoría demuestras que está pasando esto, que está dejando de llover, que está viendo estas cosas, y además añaden la coletilla de hay gente que te va a explicar qué es vapor de agua, pero eso es porque pertenecen al rebaño. Tú, si quieres salir, tienes que creerme a mí. Entonces, esa cuestión así tan atractiva de venderlo como
eres de los listos, de los que realmente han salido, están pensando, y luego con estas frases además tan de taza, de pensar fuera de la caja y todo esto, claro, es súper atractivo. Entonces, claro, estoy de acuerdo con ese análisis que haces de la fragilidad de la cultura. Claro, en esa fragilidad es facilísimo colar una teoría que es muchísimo más poderosa y que encima tiene un responsable o unos responsables, y ya no eres tú. No eres tú como parte de un sistema en el cual pues, puedes producir sequía, porque estás en un sistema que ha producido más temperatura. Y lo que dice Martín, y la chulería y el no seguir lo establecido o lo que marcan los cánones por lo que sea, los adolescentes agarra súper bien. Claro. Es lo que mejor agarra. O sea, Bueno, por lo que sea agarra súper bien, claro. las ganas de diferenciarse, que son una cosa muy natural y muy bonita también de la adolescencia, ¿no? O sea, que es que es un momento de distinguirse. En el ámbito científico se ven muchísimo más ámbitos que siempre ser eso irá hacia lo diferente, hacia eso sí. Y biológicamente también así, porque al final su lóbulo prefrontal que todavía no se acaba de desarrollar, ¿no? Para esa capacidad, ¿no? Esa poder discernir, esa crítica, ese pensar por mí mismo y saber decidir, pues todavía no lo tiene, o sea que al final puede agarrar más, claro. Y lo cierto es que, como ha comentado Martín, en ese sentido la desinformación cuenta con una ventaja esencial frente a la información y al conocimiento verdadero y compartido, que es que la desinformación, al ser falsa, siempre es nueva, o sea, siempre es el primero que mandas ese mensaje, porque es mentira, o sea, las mentiras tienen más probabilidad de ser conocimiento novedoso, o sea, conocimiento no, sino un mensaje nuevo respecto a algo que ya es un consenso, que es cómo se construye la ciencia. Entonces, ahí sí que me gustaría volver al tema del claustro, ¿no? O sea, esto es una preocupación dentro del claustro y se la dirijo a Rosma precisamente porque tú eres directora pedagógica y docente en tu centro educativo. Pues en mi caso no solo es una preocupación, es una obligación en nuestro centro, porque ya hace tiempo que nos dimos cuenta que el desarrollo del pensamiento crítico justo en secundaria es fundamental. Y entonces, buscando un poco el hilo de cómo llevar a cabo ese proyecto de forma transversal y demás, nos dimos cuenta que los bulos eran perfectos. ¿Por qué? Pues porque surgen mucho en las asignaturas de ciencias, ha habido bulos siempre que han salido en la asignatura de historia, cosas que, bueno, de otras épocas y demás. Pero luego también desde las asignaturas de lenguas pues están las típicas expresiones que enganchan, lo que decía un poco Martín de esas expresiones de taza, que es lo que a ellos les engancha cuando están viendo un vídeo, lo que les impide que continúen con el scroll. O sea, hay ciertas expresiones que dicen, me quedo, y lo que comentáis, lo que estábamos comentando todo el rato, si me quedo, el algoritmo continúa seleccionando para que te quedes ahí. Y entonces todo eso se puede trabajar pues eso, desde cualquier asignatura de diferentes maneras. Entonces nosotros nos lo hemos propuesto como una obligación, porque están en una edad muy delicada, donde surgen cosas peligrosas, y entonces sí que lo trabajamos. Me gustaría seguir con David como formador, porque tú eres formador de docentes. Pues, ¿qué crees que deben aprender las nuevas generaciones de docentes para combatir toda esta desinformación que también está formando parte del contenido del aula a diario? ¿Qué tienen que aprender nuevo? Bueno, yo creo que es una tarea muy complicada. Además, a los docentes siempre se les dice un montón de cosas que tienen que hacer y tienen un montón de responsabilidades. Siempre hay esto es como el bulo, ahora voy a dar la receta de lo que tienen que... O sea, yo creo que no hay una receta sencilla. Yo creo que en general en la enseñanza de las ciencias un punto importante es no convertir la ciencia en una segunda autoridad, porque creo que también en la adolescencia está este tema de desafiar la autoridad. Y yo creo que es muy interesante el enseñar cómo se hace la ciencia, o sea, cómo llegamos a saber a lo que sabemos, porque si al final la ciencia simplemente son unos contenidos que alguien me dice que las cosas son así y punto, en el fondo estamos enseñando la ciencia de una manera que es anticientífica, porque no estamos explicando por qué sabemos lo que sabemos. Lo que pasa es que, claro, las limitaciones que uno puede tener para introducir esta óptica, pues pueden ser luego en la práctica, yo no sé cuánto tiempo le puedes dedicar a esto cuando tienes que darte el currículum, tienes que dar un montón de historias, pero sí que lo que queda, yo creo, es esa mirada, o sea, esa manera
manera de saber por qué sabemos lo que sabemos, que se diferencia un poco también de muchas pseudociencias que también son muy autoritarias, porque esas sí que no tienen manera de contrastarse, o sea, de replicar los experimentos, de replicar los resultados. Pero si tú a mí me dices que las vacunas funcionan de esta manera, porque sí, en el fondo me estás dando una información que es lo mismo que si me dices que si yo tomo un poco de lejía diluida, que eso funciona. Y de hecho la ciencia, yo creo que es la historia de la lucha contra el sentido común a base de información a lo largo de siglos, porque los conocimientos científicos muchas veces son totalmente antiintuitivos. O sea, es mucho más intuitivo que la Tierra es plana que la Tierra es redonda, porque salimos de aquí y vemos que la Tierra es plana. El funcionamiento de las vacunas es también muy antiintuitivo. Entonces yo creo que es fundamental el enseñar, o sea, por qué sabemos lo que sabemos, y en la medida de lo posible que el aprendizaje de la ciencia también sea práctico, o sea, que no sea simplemente una cosa de contenidos. Me gusta lo que estás contando porque, y esto Laura me va a entender, suena mucho a lo que decimos mucho en periodismo de ciencia también. No contar solamente los resultados, sino contar el proceso de cómo se hace la ciencia para explicarle a nuestro público las noticias de ciencia. Y también hay una idea que siempre planea por detrás, que es sí, los científicos se contradicen a veces entre ellos, porque están haciendo ciencia. Los chamanes nunca se contradicen entre ellos, ¿no? O sea, la ciencia como un diálogo, una construcción. Y que se reformula, y como que es humilde, ¿no? Que mira para atrás y dice, pues esto no era correcto y ahora no sé, los 2 huevos a la semana. Sí, eso, yo me acuerdo perfectamente. No te podías comer más de 2 huevos a la semana. Claro. Y no es verdad. Está bien, yo creo que además que se vea que la ciencia se equivoca, porque precisamente se ven esos límites porque las pseudociencias no se equivocan, o sea, los saberes de la astrología no se equivoca, o sea, se contrasta todas las semanas que el horóscopo no funciona, pero bueno, o sea, que el conocimiento científico, en principio, o sea, si tú sabes cómo se hace, aceptas los errores y las equivocaciones de una forma natural. Yo creo que se vio también en la pandemia, ¿no? Que hubo en la pandemia médicos, hubo expertos que dijeron cosas que eran equivocadas, y era lógico porque el tiempo de desarrollo de la ciencia es mucho más lento y todo el rato había una presión porque los científicos opinaran, dijeran, dieran certezas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido ver cómo funciona la ciencia, cómo se equivocan los científicos, es también una cosa bastante ilustrativa. De hecho, por llevármelo a mi terreno otra vez, en la meteorología somos quizás el exponente más claro de que la ciencia no es exacta, porque en realidad nuestras ecuaciones no tienen una única solución para un único instante. Entonces, en meteorología tradicionalmente lo que se ha ido haciendo es intentar colocar en la narrativa todos los elementos que tú tienes, de los que tú dispones, ya que la gente para que todo el mundo aprecie lo complicado y la incertidumbre que tiene asociado ese pronóstico que tú vas a lanzar. O sea, la propia naturaleza, en este caso de esta parte de la física, te obliga a trasladar la incertidumbre al discurso. Y muchas veces nos dicen, a veces os enrolláis mucho con esto de las isobaras y no sé qué, y la presión y tal y tal. Es más que nada ese proceso de cómo he ido cociendo yo este pronóstico y cómo te lo estoy presentando, para que veas que no hay trampa, que es el proceso que tenemos que seguir, y es esto. Ya, yo quiero que me digas si llueve o no va a llover. Al final entran por ahí los otros, vamos a decir, porque ellos dicen así, y ya está. No hay método, solamente esto es una fumigación, nos fumigan. Y ya está, perdona, y ya es como ya tienes la respuesta, tengo la certidumbre, tengo el determinismo. Y ahí yo creo que es un problema de hoy en día, que quieren la información rápida, ya, punto. Como lo que estábamos hablando antes, eso se copia o no se copia, eso cae o no cae, y tú igual te has metido una explicación de 5 minutos por qué eso es así, y cuando ya a mí me preguntan, ¿eso lo copio o no lo copio?, yo digo, no puede ser. Es que por dentro dices, no puede ser. Entonces, claro, y luego abriendo otro debate todavía más grande, es que el currículo de contenidos es extraordinariamente gigantesco, te hacen meter las cosas a calzador, que no te da tiempo ni a pararte a explicar, y luego llega un examen o llega una prueba, les haces un control, les sale una aceleración negativa y no tienen ni idea de por qué sale un signo negativo ahí, y es más, o te preguntan, es que me da la aceleración negativa, ¿eso puede ser? O me da energías negativas, ¿eso puede ser? Y claro, ahí ya se te cae todo. Sí, entonces claro, ahí es que son problemas muy grandes, tanto la legislación como ellos que buscan la información, ¡pum!, inmediata. Yo recuerdo alguna anécdota al hilo de lo que estabas comentando en física de segundo bachillerato, de por ejemplo, una alumna que le había salido que la masa del Sol eran 2,7 por 10 elevada a 2 kilos.
O sea, claro, entonces le devolví el examen corregido y le dije, pero ¿cómo? ¿No ves nada raro? No, está perfecto, me lo has puesto mal, pero vamos a... Déjate, está mal, vamos al procedimiento. Yo creo que te has equivocado aquí. Digo, pensemos un poco en el resultado. Digo, por 10 a la 2, 200 kilos, o sea, voy un poco al gimnasio, y le dije, voy un poco al gimnasio yo y te levanto el sol así con un brazo. Y no lo acabo de ver hasta que le dije que no puede pesar 200 kilos el sol. Pues así nos pasa, van al examen, a lo pragmático, a lo que me va a dar la nota. Pero ¿eso no creéis que es un poco también falta de madurez a la hora de aprender? O sea, que eso pasaba... A mí yo tenía un profe de física en la carrera que decía, es que no tenéis ni idea de lo que miden las cosas, y nos hacía aprendernos como las dimensiones del radio del átomo y la distancia de la Tierra al Sol porque decía, sois unos iletrados y estáis en tercero de física y no tenéis ni idea, no sé. Voy a pasar a otro bloque porque, si no, alfabetización. Entonces te miro a ti, Laura. ¿Cómo es la metodología de verificación en Maldita Ciencia y cómo se puede trasladar al aula? Nosotros, teniendo en cuenta que, después de todo lo que hemos hablado aquí, que la cantidad de desinformación que es ingente, evidentemente nosotros somos 60 personas que no nos podemos meter en todo, ojalá. Pero nosotros lo que estamos haciendo habitualmente es ver qué contenidos suponen, o sea, son muy virales, están llegando a mucha gente, y los contenidos que son más peligrosos. Si hay un contenido muy peligroso que no está llegando a mucha gente, nos metemos igual, sobre todo pues una emergencia como pudo ser la DANA, una pandemia, una alerta alimentaria que está... Es que antes nos pensábamos que una listeria era un problema heavy y de repente se nos vino la pandemia, ¿no? Pero sí, cuando lo de la listeria en 2018, me parece. Sí, qué nostalgia, ¿eh? Qué nostalgia cuando las cosas tenían estas dimensiones, sí. Entonces, la crisis del pepino, claro, es verdad. Entonces, nosotros primero hacemos esa selección. Yo no sé si es exactamente por dónde quieres que tire esto. Yo te digo cómo curramos nosotros, cómo trabajamos nosotros. Vale. Seleccionamos el contenido, luego pues el periodista que tenga el tema hace la investigación. Este tema tiene un rating al final. Ya no utilizamos tanto bulo, que era un poco nuestra careta, no utilizamos un falso, porque es verdad que un falso tiene más grados o sea, puede tener un poquitito de verdad y mucho falso, cuando un bulo es como que 100% esto es bulo, esto no es así y ya está. Me he dado cuenta de que lo habéis empezado a cambiar Sí. y me gusta que lo hayáis cambiado. Sí, pues ya no decimos bulo. Tenemos un falso, tenemos alerta, tengo ejemplos, pero es que si no me puedo tirar aquí 35 horas hablando. Tenemos contexto, que es cuando, ok, se utilizan bastantes claims que son ciertos, pero con una intencionalidad detrás y con una serie de maquillaje que están dirigiendo hacia el interés que yo tengo, y tenemos verdaderos. Ahora hemos empezado a dar verdaderos también, porque con esto se juega bastante. Entonces, este tema pasa por un proceso de lo que nosotros llamamos palantes. Hay 4 periodistas con poder de voto, tienen que dar el ok a lo que es el contenido, y si hay un veto no se publica. Y bueno, la cuestión es que hay como muchas escalas que hay que ir superando para darnos cuenta de dónde puede estar el fallo, porque en la desinformación es eso, va a jugar con esa pata de verdad para que tú te enganches al mensaje, a la afirmación, a la narrativa que te está intentando transmitir, pero luego te la cuelan por otro lado. A nosotros como personas periodistas nos puede pasar lo mismo, y yo imagino que a los chavales e incluso a los profes puede pasar también, ¿no? Entonces, como tener, pues nosotros tenemos 20 ojos en vez de 2 para ver qué publicamos o qué no, para estar así apoyados unos en otros, pues yo creo que un poco así, un trabajo un poco multilateral, ¿no? Para intentar, sobre todo, zarandear a los chavales y decir, oye, que esto también está intentando jugar, no igual con tu cuenta bancaria porque todavía no la gestionas, pero sí con tus datos personales, con tu salud, con lo que crees, y luego ya cuando les metes la palabra democracia, pues flipan colores, pero pues también un poco. O sea, es como muy gamificado el proceso, y yo creo que también eso es muy atractivo para ellos, ¿no? O sea, son muchas capas, y si se te cuela en esta capa por este agujero, hay otra capa que lo puede frenar. Y volvemos un poco a revisarlo, eso es. Y voy contigo, Martín, porque si hablamos de bulos o de desinformación relacionada con la ciencia, el clima, pues últimamente se lleva
Bueno, después de la pandemia ya ha venido todo el tema de la emergencia climática y además toda la desinformación climática viene acompañada últimamente de gráficos manipulados que se difunden en redes sociales, muchas fotos sacadas de contexto, mensajes súper emocionales, también mucho ataque, mucho odio. O sea, recuerdo hace poco que un profesor de la Universidad de Salamanca presentaba un estudio en el que comentaba que casi toda la desinformación relacionada con el clima que hay en la red social X es en realidad relacionada con odio. O sea, son mensajes más de odio que personas que se están equivocando, ¿no? No es tanto que se equivoquen, sino que realmente quieren hacer daño, sí. De hecho, a mi experiencia personal he ido viviendo un poco todo ese crescendo del negacionismo y el cambio de formas, el cambio en la narrativa. Al principio empezaba como algo como muy anecdótico y muy residual y se colaban por esa incertidumbre cuando se hablaba de que el cambio climático no era algo en el que hubiera no hace muchos años, no era un consenso absoluto en la ciencia como es hoy, y había algunos estudios que hablaban todavía de cierta posibilidad de que hubiera otros elementos que estuvieran influyendo en esa subida de la temperatura. Y claro, por ahí se colaba todo, se colaba un montón de gente con teorías. Era pequeño, realmente no era muy grande hace un tiempo, pero siempre ha habido grandes corporaciones muy interesadas en frenar algo que era, que era un avance lógico y cada vez más masivo de un montón de científicos investigando y sacando resultados. Y en los medios nos empezábamos a encontrar, pues eso, la gente que nos decía que se fumigaba. Los chemtrails es el comienzo, digamos, pero empezó a variar, empezó a ser más variado y empezó a personalizarse, hasta el punto de que a nosotros nos amenazan de muerte, nos insultan directamente a nosotros y nos señalan directamente a nosotros, porque como somos personas que tenemos una exposición pública, pues es muy fácil ponerle nombre y apellido a la persona que estás odiando porque no llueve en tu pueblo, porque ha llovido mucho, o porque hace mucho calor, o porque no te crees que ese calor no sea el de siempre, porque crees que es el de siempre, porque estás convencido de que no hace tanto calor como antes. Perdón, no hace más calor que antes. Entonces, directamente se ataca al mensajero, en este caso, se ataca a las personas que lo contamos. Por eso os decía que contar el proceso es como que nos ayuda a explicar lo que está sucediendo, pero también aleja a mucha gente. Es decir, la narrativa en los medios de comunicación tiene que ser atractiva, tiene que enganchar y es un poco lo que a veces nos debatimos en cómo contarlo de una manera atractiva, lo que tienes que contar para que la gente no se vaya y que te sigan creyendo. Ya. Y en eso caminamos últimamente. Sí, yo puedo añadir, es que estoy súper de acuerdo con todo lo que está diciendo Martín, porque bueno, yo en mi faceta investigadora también trabajo con temas de cambio climático, calentamiento global, etc. Y es verdad que ha habido un cambio, porque antes era como muy fácil, ¿no?, que la gente pues, se dejase llevar, ¿no?, por esas teorías de, bueno, es que cambio climático ha habido siempre, cada X tiempo se dan estos fenómenos, pero es verdad que en los últimos años están pasando acontecimientos climáticos tan heavies que es como que, ostras, es que ya es difícil negar, ¿no?, que estas cosas estén sucediendo, porque todos lo estamos viendo prácticamente a diario, ¿no?, en los noticiarios. Entonces es verdad que ahora es como, bueno, pues ya que esto es verdad, hay que buscar culpables, ¿no?, como decías tú antes, que si la Agenda 2030, que si los partidos políticos, que si tal. Entonces es como súper importante, ¿no?, cómo está hilado eso con la manera que tenemos los que trabajamos en ciencia, ¿no?, de divulgar, y qué importante es saber contar, ¿no?, que la información sea accesible y entendible por cualquier persona que esté recibiendo esa información. Y es verdad que en los últimos años se está dando mucha importancia a cómo se divulgan las cosas, pero es verdad que hace unas décadas pues, el científico hablaba en su lenguaje científico y eso crea, más que un acercamiento, una barrera, ¿no? Es como, bueno, esta persona, yo no sé lo que me está contando, no lo entiendo, encima me siento estúpido porque no soy capaz de entender lo que me está contando. Entonces es tan importante que cambiemos el chip, ¿no?, y que seamos capaces de explicar las cosas para que quede claro y
y que se entienda, ¿no?, la complejidad de los temas. Es que a veces no se puede responder a una pregunta, es que a lo mejor la respuesta es, bueno, pues podría ser esto, todo entra en el abanico. Eva, y en ese sentido en Cazabulos yo creo que tenéis un papel bastante interesante, porque lo que estáis haciendo es animar a los chicos y chicas a que ellos mismos hagan la ciencia en ese sentido, ¿no? A que indaguen, que hagan todo ese proceso de indagación de vamos a ver si esto es verdad o es mentira. Y me gustaría que explicases un poco cómo los convertís en protagonistas. Un poco, ¿no? Rosma, ¿no? Lo importante que es que ellos mismos se involucren. Bueno, el proyecto Cazabulos tiene como 3 partes, ¿no? Una está el espectáculo de monólogos, que por cierto este año tienen lugar en Alicante, Madrid, Córdoba y en Islas Canarias, en Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, ¿vale? Que todo el mundo está a tiempo de ir a esos espectáculos para alumnado de secundaria, sobre todo dirigido a primero y segundo de la ESO, porque bueno, pues es el momento en el que pasan del colegio al instituto, la mayoría se están iniciando con sus teléfonos móviles, redes sociales, entonces creemos que es una etapa muy susceptible de ser víctima de toda esta desinformación. En este espectáculo de monólogos, ¿no?, es como que de repente impactas con los chavales, las chavalas, y es una manera de abrir los ojos. Es ojo, que es que nos la cuelan, es que si quieren nos la cuelan y nos la cuelan día a día y sin que nos demos cuenta. Entonces, bueno, está ese puntito además divertido que, bueno, las cosas con humor nosotros sabemos que llegan muy bien a los adolescentes, a las adolescentes, ayudamos, ¿no?, a fomentar ese pensamiento crítico. Luego tenemos también una parte súper importante que es la parte de formación. Si os metéis en la página de Cazabulos, ¿no?, hay una pestaña que pone formación con diferentes módulos y es formación tanto para el alumnado pero también para los profes, que al final pues sois los que estáis día a día con ellos en las aulas y, jolín, pues es que no tenéis por qué tener herramientas. Bueno, pues en Cazabulos también trabajamos con esas herramientas. Y luego hay una parte importantísima, que es a la que haces referencia, ¿no?, que es en la que los chavales y las chavalas pasan a ser los protagonistas. Tienen que buscar un bulo y desmentirlo. Y desmentirlo no es fácil a veces, porque tienen que llegar a esas fuentes que realmente sean que estén verificadas y que tiren por los suelos toda esa información que a lo mejor de primeras pues les ha parecido que son reales y ellos mismos descubren lo que son los conflictos de interés, ¿no? Ah, pues mira, es que este me la estaba colando porque lo que querían era venderme esto. A veces simplemente son bulos en los que quieren ganar notoriedad. Bueno, pues unos son más peligrosos, otros menos peligrosos, pero la cosa es que ellos y ellas sean capaces de saber cómo tienen que llegar a las fuentes veraces, a fomentar ese pensamiento crítico para que les salten las alarmas cuando ven contenido en redes, que es muy fácil. Claro, yo hago scroll aquí en el cuaderno como si me fuera a pasar. Tú eres una millennial. Así que sí, es que yo creo que es fundamental que ellos se involucren. Esto ya mi opinión, aquí no voy a dar un dato científico, pero mi opinión es que en muchos casos los adolescentes son como la parte de la población que está denostada. No hay actividades casi, ¿no?, dirigidas a ellos. Tenemos Cazabulos, que es maravilloso, pero salen del cole y las actividades son o infantiles o familiares o para adultos. Los adolescentes son como ese vacío, ¿no? Y ojo, es que los adolescentes son el futuro de la sociedad, es que no podemos dejarlos en el olvido y hay que cuidarlos y creo que debemos ser responsables, ¿no?, y asumir que entre todos podemos y debemos, además, formar a toda esta gente, ¿no?, minúscula. Sí, no solo eso, sí. Bueno, yo quería decir que bueno, en esa línea nosotros en nuestros proyectos educativos lo que hacemos es la ciencia, hacerla accesible, hacerla entendible y bueno, pues darle pautas y darles modelos a los profesores pues para llevar esta labor a cabo. Como tú dices, pues bueno, si yo le facilito el trabajo, esa es nuestra labor, facilitarle el trabajo. ¿Cómo? Pues bueno, haciéndole unos materiales ya rigurosos, unos materiales testados, probados, dándole variedad de actividades para que se practiquen todo esto. La LOMLOE ha traído, desde mi punto de vista, bueno, ha traído muchas cosas buenas, a pesar de que bueno, hemos padecido mucho con ella, pero también ha traído el tema de las situaciones de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje permiten trabajar todo esto, ¿no?
Y de hecho nosotros tenemos un planteamiento para trabajar estos temas, sean bulos, sean desinformación, para que ellos busquen, indaguen, desarrollen el espíritu crítico, ¿no? A través de preguntas, pues bueno, pues por ejemplo, una situación de aprendizaje que tenemos, la tabla periódica en el móvil, ¿no? Pues ahí para reflexionar sobre todos los materiales, todos los elementos que participan, de dónde vienen, y los vinculamos, como también decía ella, con el tema de la lengua para que se expresen oralmente, con el tema de sociales, o geografía o historia para ver de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? O temas, ideas para que los profesores desarrollen, ¿es la homeopatía una ciencia? ¿O somos lo que comemos? Este tipo de cosas, o en el caso de matemáticas, ¿no? Estudiamos las matemáticas, pero también las estudiamos para algo, ¿no? Si tenemos una situación de aprendizaje, para vincular todas las noticias que hay en la prensa, de esto de estadísticas, de gráficas y tal, que eso es un tema además que claro, que dependiendo de cómo interpretes la gráfica, pues bueno, te puede salir a favor o en contra. Veamos todas las noticias el día después de unas elecciones, todos han ganado, ¿sabes? Todo depende de cómo sea la gráfica que se ha desarrollado. Entonces, bueno, nuestra labor es esa. Bueno, incluso nosotros también hemos colaborado con Neutral para todo este tema, pues bueno, de crear guías para ayudar a los docentes en esta línea, vídeos para los alumnos. Lo que pasa es que, bueno, revisando esta mañana un poco todos estos vídeos y toda esta información que elaboramos como hace 2 años, claro, esto se ha quedado totalmente ahora, y con el tema de la inteligencia artificial, totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, bueno, desde las editoriales pues hacemos esta labor de acompañar, ayudar, pues bueno, porque hay profesores que, bueno, que tienen ideas propias, que se mueven mucho, pero hay muchos editores muchos autores y, muchos profesores que, bueno, pues que no tienen estas ideas y que, bueno, pues que les facilitamos su labor, ¿no? Porque como decía él y como decía también Javier, ¿no? Es mucho el temario que hay que hacer, es mucha la burocracia que hay, entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta todo esto. Y que no siempre, no durante toda tu carrera tienes toda la experiencia necesaria para poder completar todo el currículo y además hacer todo lo demás, ¿no? O sea, aprovechar todo lo que se puede. Entonces, me ha gustado mucho lo que has contado de las situaciones de aprendizaje, porque además me da pie para empezar el bloque 4, porque estamos como si fuera el debate electoral, que precisamente trata sobre esto, sobre las metodologías y las situaciones de aprendizaje para desmontar bulos en las aulas, ¿no? Y ahí me gustaría que Javier nos cuentes tú que estás siempre hablando como del lado cotidiano y práctico y las mates del día a día, ¿no? Las matemáticas para la vida, pues tú, la desinformación numérica, o sea, todo lo que tiene que ver con gráficos malinterpretables o tramposos, los porcentajes también así, de aquella manera, eso te sirve. ¿Cómo te sirve? ¿Cómo haces eso para aprovecharlo en los contenidos curriculares? Sí, sobre todo, como decía Pilar, justo ahora hablaba eso de las estadísticas, ¿no? Y las gráficas, lo que estamos hablando ahora. Es verdad que llegado el momento de estadística y probabilidad, ahí pues se paraliza todo, se pueden poner muchos ejemplos sobre muchas cosas y muchas estadísticas, porque al final los datos son los que son, o sea, las evidencias son las que son, los resultados son los que son, pero el balance que yo hago o el estudio que yo hago, la interpretación subjetiva de esos datos, pues eso varía. Y varía, depende de quién te dé la información, si me la dan más, la veo de información de cierta parte o la veo de otra parte. Entonces puede venir un poco secada esas conclusiones. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, un ejemplo que siempre suelo utilizar cuando sale la noticia de los salarios medios de los españoles, ¿no? Porque recuerdo pues el año pasado, cuando llegamos, además los pequeñines en primero o segundo de eso, cuando llegamos a la parte de estadística, que suele ser al final acabando ya el curso, pues recuerdo que les ponía la noticia de los españoles ganaban de media, no sé si era cerca de 2.400 euros mensuales, perdón, 2.400 euros mensuales. Y claro, eso lo utilicé yo para jugar con ellos con la estadística y la probabilidad, en este caso la estadística. Entonces justo estábamos viendo pues, medidas de dispersión como la media, la mediana,
o la moda, porque básicamente en primero de eso, ¿no? Segundo de eso, pues no se ve mucho más. Pues les pregunté, le dije, bueno, pues de media 2.400 euros, eso significa que, bueno, que en España se cobra bien, ¿no? Les puse el titular. Dije, venga, vamos a profundizar más. Me metí vamos a ver cuál es la fuente, el INE, ¿no? Me metí en la web del Instituto Nacional de Estadística, me meto ahí y ahí ya empezamos a diferenciar entre qué obtengo si pienso en la media, qué obtengo si pienso en la mediana o qué obtengo si pienso en la moda. Entonces yo siempre les pongo un ejemplo, lo reduzco a lo sencillo, ¿no? Porque si no al final se te pierden la mitad. Digo, pongamos un ejemplo, 10 personas, ¿vale? Estamos 10 personas aquí, 9 cobráis 1.000 euros al mes y hay una que cobra 11.000 al mes, ¿vale? Pues 11.000, 1.000, así 9, sumado 9 personas, 9.000 más 11, ya son 20.000, hagamos la media, 20.000 entre 10, pues 2.000 euros que cobra cada uno, pues ya está, pues oye, pues los 10 cobran genial. Entonces, claro, ya empiezan a plantearse cosas de que a lo mejor la media no es el parámetro estadístico que me da pues, más fiabilidad o más representativo. Claro, le hago la pregunta, pues bueno, pues las 10 personas entonces ganan bien, son ricas. No, son pobres, son ricas, ganan mucho, ganan poco, y entonces ya siempre está el que te salta y te dice, pues oye, pues hay 9 que parecen más pobres que el otro, ¿no? Y hay uno que es mucho más rico. Digo, pues vamos a eso. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la moda. Ah, sí, has dicho que era el dato que más se repetía. Vale, pues vamos al INE, vamos a ver y vemos quién es la moda. A lo mejor te centras en la moda y a lo mejor ya ves que a lo mejor la franja, no la recuerdo muy bien, pero de 2.400 ya no era, ya la moda, el valor, el dato que más se repetía, pues ya se te iba a 1.700 o no recuerdo, porque son las estadísticas del 2024, las que usé el año pasado. Y lo mismo pasaba pues con la mediana. Oye, la mediana, si los ordenamos todos, a lo mejor si los ponemos todos de menor a mayor, a lo mejor es más fiable pensar los que están en medio, ¿no? En mitad de la población, ordenados de menor a mayor. Vamos a ver la mediana. Pues vemos igual. La mediana en la estadística del INE, y en vez de 2.400 de media, pues se iba ya a 2.000 euros la mediana. Oye, pues los que están en medio, pues ganan 2.000 euros. No 2.400, pues pensábamos que los del medio ganarían 2.400, digo, son cosas distintas. Entonces, al final, haciendo este tipo de dinámicas, este tipo de ejemplos, pues ellos les da para reflexionar, porque los datos, como yo digo, los datos son los que son. Ahora, la interpretación que tú hagas de ellos depende, porque yo puedo hacer una interpretación y tú otra. Y digo, incluso puedo llevarte a mi terreno y tratar de engañarte si quisiera. Y además este año quiero hacer también una cosa novedosa también, porque hacemos un proyecto que es de estadística y probabilidad, que es un dado y una moneda, que se les da, pues se empiezan a lanzar el dado y la moneda, se apuestan con su compañero que va a salir. Entonces este año voy para ver la diferencia entre determinismo y aleatoriedad, ¿no? Aleatorio o determinista, pues voy a implementar el meterles, que ya os contaré cómo ha salido el experimento, si nos ven mis alumnos a lo mejor ya sospechan algo, pero voy a meterles que los dados este año se los voy a imprimir en impresora 3D y voy a intentar trucarlos un poco. Como tienen que hacer muchísimas tiradas en una hoja de cálculo, ¿no? De Google, pues van anotando lo que ha salido y luego hacen pues, un estudio estadístico y ven la probabilidad. Pues por la ley de alta frecuencia, cuando tú has repetido muchas veces el experimento, pues más o menos coincide con la probabilidad, ¿no? Pues que salga un 1 en un dado, pues 1 de 6, ¿no? Después de 1.000 tiradas, pues debería haber salido eso. Pues este año lo voy a trucar y voy a hacer más pesada la cara del 1, como la contraria va a ser la del 6, ¿no? Pues lo que es trucar un dado, básicamente, para que así sea más probable que salga el 6. Entonces, a ver si a algunos grupos se los voy a dar trucado y a otros no. Entonces, a ver qué pasa. Nos lo contarás. A ver si se dan cuenta o no se dan cuenta. Nos lo tienes que ya contar. os contaré. Me gustaría que, Sergio, tú también nos compartieras alguna experiencia de este tipo, de situaciones de aprendizaje, y que también nos contases cómo sueles integrar el método científico en tu aula a la hora de trabajar la desinformación. Mira, yo este año, desde el departamento, desde mi página web hemos empezado a desarrollar un proyecto que se llama Ciencia en Corto, que es la primera edición, la de este año, y busco un poquito conectar las redes sociales y la física y la química, y lo que decía hace un poquito Martín, que vean ellos lo complicado que es dar información veraz también, pero corta y visible, es decir, y que sea accesible para todos, con su lenguaje, porque ahora el lenguaje científico cada vez les gusta menos, algo que sea más cotidiano, y en versión muy corta, de 30 a 50 segundos. Entonces busco que, siempre tutorizado bajo un profesor del centro, en ese caso de física y química, para que la información sea cierta 100%, porque tiene que pasar por manos del profe,
y que de esa forma transmitan un concepto de física y química, el que ellos quieran y como ellos quieran, en formato vídeo, en formato estilo redes sociales, corto, y que llamen la atención y a ver qué dificultades se encuentran y a ver con qué me encuentro. La verdad es que es algo como lo tuyo del dado, pues esto igual, está hasta marzo el proyecto para que los profes puedan presentarlo y a ver qué sale y a ver qué información científica nos muestran los chicos y chicas, que a veces igual explicado por ellos cala mucho más que lo que yo pueda llegar a explicar en clase, que igual algo que a mí me lleva 20 minutos explicarlo porque me gusta parar en detalle o porque utilizo un lenguaje científico, ellos son capaces de explicártelo en 30-50 segundos, siempre con un tutor, un profesor del centro, pero a ver qué tal sale. Y ese es el proyecto que llevo este año, porque ya te digo, años atrás he podido hacer muy poco porque me he dedicado básicamente, como soy nuevo en la profesión, a preparar materiales y el tema burocrático, que yo lo llevo fatal. El tema burocrático, fatal. Preparación de materiales me gusta mucho, pero el tema de la burocracia, mal. Entonces, los primeros años es que con preparar las clases, ponerte al día, ir conociendo el sistema educativo, ya tienes bastante. Y ahora ya que es mi 5º año, ya puedo lanzarme a estas cosas. Y este proyecto, pues junto con el apoyo local de las empresas locales, pues hay premio económico incluso a los mejores vídeos, el canal de YouTube. Sí, Ciencia en Corto se llama, sí. Me gustaría que Martín nos contase situaciones concretas que hayas vivido en tu profesión. Por ejemplo, estoy pensando en Filomena, estoy pensando en la Dana, estoy pensando en los incendios forestales de este verano, ¿no? En los que, bueno, pues has tenido cosas difíciles de explicar y cómo las habéis trabajado desde el tiempo de Televisión Española, y si crees que algunas de esas narrativas, esos recursos que habéis empleado, se podrían trasladar al aula. Cuando hablas, bueno, los ejemplos que estás poniendo son momentos muy críticos de la vida de un meteorólogo. Yo además, bueno, en mi caso, de hecho tengo un texto escrito que presentaré en breve precisamente respecto de esto, es un monólogo en realidad, que habla un poco de la mochila emocional que implica para mí la meteorología desde que trabajo en ella, que es un peso muy grande cada vez más. ¿Dónde lo vas a hacer esto, el monólogo? Es que no sé si se puede contar. Nada, no lo cuentes. Sí, lo voy a contar. Pues estás haciendo lo interesante. No sé si puedo, pero lo voy a contar. Lo voy a hacer en Diario Vivo. ¡Ah, qué guay! El próximo... No lo puedes contar. No lo puedo contar, ¿verdad? No, esto se corta, entonces. No, lo cierto es que me han dicho antes de ayer que tenía que darle un poco de bola en redes porque están mal de aforo, entonces necesitan que lo digamos. Entonces, si queréis, el público presente el 2 de diciembre, Diario Vivo. O puede ser un bulo. Puede ser mentira, además. No, yo animo a que vayáis a Diario Vivo, yo he ido un montón de veces, es un espectáculo súper guay. A ver, el asunto está en que para mí en particular, hablo en primera persona, la meteorología se está convirtiendo, o sea, mi trabajo se está convirtiendo en algo cada vez más complicado, porque cada vez tenemos que contar cosas más dramáticas. O sea, de contar la temperie para hacer un picnic, contamos la temperie para sobrevivir. Entonces, para nosotros las situaciones de meteorología tranquila y normal prácticamente ya no existen en un año, porque teniendo en cuenta que España es un territorio muy grande y que pasa algo siempre en algún sitio, ahora con el cambio climático, con una atmósfera totalmente salvaje, pasa más y en más sitios. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Bueno, pues con un análisis muy concienzudo de lo que va a pasar y cada vez pues, dándonos cuenta de que incluso nos seguimos quedando cortos, o al menos el gremio de la meteorología se sigue quedando corto en lo que está pasando. O sea, que estamos subestimando en realidad lo que está pasando. Porque está siendo muy salvaje, cómo se comportan los veranos, cómo llueve de manera torrencial y con muchísima más frecuencia de lo que pasaba antes. Entonces, lo que hacemos en la tele, o lo que hago yo en la tele, es intentar ser lo más conciso, lo más esquemático posible y lo más directo posible. O sea, no perder el tiempo en cosas, no rodear la situación, ir al grano de lo que es importante y ir al grano de lo que necesita la gente en un sitio en concreto de España escuchar de ti. Yo hasta aquí puedo contar esto, ¿no? O sea, yo el domingo 27 de octubre de 2024 podía contar esto, y lo conté. Y hablé del riesgo que entrañaba la situación que venía para el martes 29 de octubre. Claramente, pero no puedes, la meteorología, por lo mismo que hablábamos hace un rato, no se puede saber exactamente que iba a caer esa cantidad de tal, todo eso no se puede saber, ni siquiera unas horas antes, pero sí se puede hacer una previsión de riesgo mínima,
Y de hecho, antes hemos hablado de esto, de lo que se penaliza cuando se equivoca la ciencia y de lo mucho que se penaliza cuando se equivoca la meteorología. En los países del Caribe, el concepto de falsa alarma está completamente aceptado. Un meteorólogo cubano, cuando pronostica y los norteamericanos igual, cuando pronostican la evolución de un huracán y la dirección y la trayectoria, todo el mundo se lo cree. Y cuando se falla en la trayectoria, nadie va a pedirle explicaciones a ese señor. No se siente mal nadie, porque se entiende que forma parte de la comunicación esa incertidumbre. Entonces, nosotros integrando esa incertidumbre, intentamos, o al menos yo, intentamos transmitir también el riesgo, evidentemente sin transmitir angustia, pero sí transmitiendo las herramientas necesarias para transmitir ese riesgo. Claro, estamos hablando de ejemplos, me has puesto ejemplos muy dramáticos en concreto, muy duros, pero sí que son cada vez más frecuentes. Y quizás la clave es, pues eso, apretar todo y quedarte con esas gotas de lo que tienes que contar exacto para que se entienda bien. Y también buscar el feedback. Las redes sociales nos sirven para buscar el feedback de lo que se entiende, lo que no se nos entiende, para mejorar. Claro. Yo creo que tenéis un trabajo bastante complicado a día de hoy porque encima la presión encima vuestra es lo que tú dices, es que es terrible. Sí, aumenta lo que el trabajo nos exige en sí. O sea, la meteorología cambia y nos exige un trabajo, pues es un trabajo más duro a la hora de contarlo, a la hora de predecirlo. Y luego también, pues eso, el negacionismo está empujándonos, la exigencia de que acertemos es evidente y, hombre, es deseable, por supuesto, por nosotros mismos, claro. Bueno, y ha habido mensajes en los últimos años muy peligrosos, pues que han alentado al público a desconfiar en las instituciones, que a mí eso es lo que me parece más peligroso. Antes no sé quién comentaba como que el terraplanismo, bueno, en realidad no te va a hacer tanto daño. Bueno, desconfiar del conocimiento consensuado te va a hacer bastante daño. Desconfiar de las instituciones que están aquí para protegernos a todos y a todas, como por ejemplo la Agencia Estatal de Meteorología, te puede hacer mucho daño, ¿no? Porque si extiendes esa desconfianza, pues hasta dónde llegas, ¿no? O sea, quiero decir, te puede hacer daño. Bueno, estoy yo aquí como si yo fuera... Yo tengo que moderar, yo me voy a callar. Y además vamos a pasar al quinto y último bloque. Y me gustaría que nos explicases, David, desde tu experiencia en la creación de contenidos para libros de texto, ¿cómo crees que se debe contar la ciencia a niños y jóvenes para que les llegue como algo más que un mero contenido? Un poco lo que hablabas antes, ¿no? Para que les llegue como ese proceso de construcción de conocimiento que está en constante revisión. No es una tarea fácil. Yo creo que hay muchísimas vías. Yo creo que la ciencia hay que verla como cualquier otra manifestación cultural. O sea, yo creo que la ciencia puede llegar a través de lo que te enseñan en clase, la ciencia te puede llegar por lo que tú ves en la televisión, por lo que ves en redes, por una película, por un libro que lees, por algo que comentas con alguien. O sea, yo creo que la cultura científica, cuanto por más vías llega, más permea y más como persona forma parte de tus creencias, ¿no? Porque muchas veces creemos lo que queremos creer y eso forma parte de a lo que nos hemos visto expuestos y por qué vías nos llega la información. Entonces, porque claro, al final estamos hablando de cosas muy paradójicas. Esto que estabas comentando, Martín, de la meteorología es curioso, que por un lado seamos escépticos, por otro lado seamos tan exigentes. Por un lado no creemos a la ciencia, pero por otro lado quiero diagnósticos médicos precisos. Si el médico no acierta exactamente, ya estoy enfurecido. Si voy a salir muy bien vestido, muy guapo, muy mono para venir aquí, por ejemplo, y no vea la previsión de lluvia y llueve, pues ya estoy indignado y como una especie de esquizofrenia, ¿no? Por un lado ese nivel de exigencia y por otro lado ese nivel de desconfianza. Entonces, yo creo que la ciencia hay que enseñarla, por un lado, fundamentalmente como una riqueza cultural y como un despertar de la curiosidad. O sea, yo creo que todo el mundo es de manera nativa, somos científicos, somos personas curiosas y luego ya nos vamos viniendo a menos, se nos va cayendo el pelo a algunos, vamos deteriorándonos y entre ellos viene como esa especie de esa pérdida de la curiosidad, porque yo creo que la ciencia es una manera de alguna manera de celebrar esa curiosidad con un método que va acumulando información, que comete errores. Yo creo que a la hora de enseñar la ciencia es interesante, por un lado, exponernos realmente a ella, o sea, que podamos, esto es como los ejemplos que se ponen también mucho con las matemáticas, que claro, es muy difícil que tú sientas interés o gusto por algo cuando no lo has experimentado directamente. Es como si te enseñaran música sin nunca escuchar música y simplemente describiéndote cómo son las composiciones musicales. O sea, yo creo que la experiencia directa de la ciencia, que cuando uno vive en el campo también es más sencillo, ¿no? Los que vivimos en las ciudades pues ya casi no vemos el cielo, no tenemos contacto con el mundo natural, los huevos son una cosa que sale, uno encuentra en el supermercado,
Yo recuerdo que un impacto que me dio viendo uno de estos museos de la ciencia que tenía un montón de aparatos con los que podías interactuar y hacer cosas muy sofisticadas, de repente vi un montón de gente que estaba concentrada en una esquina del museo y tuve curiosidad por decir, bueno, esta es la atracción buena que me estoy perdiendo. Y cuando me acerqué vi que eran unos huevos con unos pollitos que estaban saliendo. En la Casa de las Ciencias de La Coruña. Sí. ¿Ves? También te llamó la atención. Es que es una preciosidad eso. Pero fíjate, o sea que... Es que es lo primero que ves al entrar en la Casa de las Ciencias de La Coruña, que es un centro, uno de los museos científicos más chulos, yo creo. Sí, sí. Y es que es lo que ves, de repente hay pollitos naciendo. Y te puedes quedar ahí hipnotizada. Y eso te pone un espejo, porque te dices, bueno, ¿hasta qué punto nos hemos alejado muchas veces de las experiencias de la ciencia, que ver esto se convierte en el gran atractivo? Entonces yo creo que la ciencia hay que enseñarla por todas las vías. Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, estamos en esa dinámica. Y yo creo que sobre todo, yo creo que es importante enseñar no solamente los contenidos, sino eso, cómo se llega a saber lo que sabemos, también para fiarte más de la ciencia. O sea, yo creo que cuanto más familiarizado tú estás cómo es el procedimiento científico, cómo trabajan los científicos, qué problemas tienen, yo creo que más confianza puedes tener en la ciencia. Yo creo que el principal problema es convertir la ciencia en una autoridad. Porque... Bueno, pero y también cómo se aplica, es decir, ¿para qué me sirve esto? Esto es una pregunta que también te hacen muchas veces los alumnos, ¿para qué me sirve esto? ¿No? En esta colaboración que tuvimos David y Edelvives para la elaboración de unos materiales para física y química de secundaria, era esto lo que hacíamos, o sea, la física y química vinculada con la zoología, con la música, con el arte, con otras disciplinas, ¿no? Entonces, claro, ahí... De hecho, bueno, fue una de las secciones que fue mejor valorada dentro de nuestros materiales, ¿no? Porque se veía ahí, bueno, que ibas un poco más allá, ¿no? Más allá de ¿para qué me sirve esto? Que es la pregunta que siempre hacen los alumnos, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué lo tengo que aprender? ¿Y esto para qué? Entonces, bueno, pues para que se vea esto, lo tienes que aprender porque luego te va a servir para esto. Y luego, bueno, si ya te quieres dedicar a este mundo o quieres tener criterio, quieres tener pensamiento crítico, pues bueno, es que tienes que conocer, ¿no? Sí, esa idea de que la ciencia te va a servir para disfrutar de tu vida, ¿no? Que me gusta mucho, además, cómo lo estás expresando, porque yo personalmente soy muy contraria a la idea de esa de la ciencia es divertida. Mira, divertida a lo mejor no tiene por qué ser, ¿no? O sea, quiero decir, la gente que se dedica a hacer ciencia, pues muchas veces no se está divirtiendo, no es porque sea divertida por lo que es valiosa, es por muchas otras razones. Claro, y por ver cómo se aplica, cómo está. O sea, yo soy una enamorada de las matemáticas y entonces es que voy por ahí, voy viendo las matrículas, buscando series, buscando números, o sea, geometría, es que allí está, allí la esquina, las 3 dimensiones, o sea, es que está por todos los lados, ¿no? Y esto hay que transmitirlo, ¿no? Y hay que enseñarlo. Yo lo que dice Pilar, una de mis máximas como docente siempre ha sido ante la pregunta de, porque te la hacen así, de esto por qué es así o esto para qué sirve, nunca responder pues porque sí. Porque eso choca de frente con el rechazo del niño, del alumno, del adolescente y ya entonces la has perdido para siempre, ¿no? Hablábamos de esa superioridad del saber establecido, ¿no? Que comentaba David, que no debe ser así. Entonces cuando tú le contestas a un porque sí, el niño te va a decir, sí, claro, porque tú lo digas, va a ser esto así. Entonces, yo mi primer año, pues yo ya llevo 15 años dando clases, ¿verdad? Que en el colegio de Abaco llevo 8 años, pero las primeras veces a lo mejor me pillaba un poco más de improviso porque hay cosas que son complicadas, ¿no? Explicarle el porqué. Ahora, por ejemplo, que estamos con los pequeños, el primero y segundo de eso, con potencias. Venga, 3 elevado a 0, cualquier número elevado a 0, es 1. ¿Y por qué? Siempre te levanta la mano, ¿y por qué? O sea, no quieren saber qué vale 1, quieren saber el por qué. Entonces, muchas veces los docentes, sobre todo antes, cometíamos más el error de decir porque sí, y va a entrar en el examen. No, yo siempre me paro, y al principio pues les daba a lo mejor una explicación más improvisada, más de estar empezando, ¿no? En la educación, pero ya hasta se lo explico de 3 formas distintas, venga, la forma fácil, mediana y la más difícil, para que quiera, a lo mejor solo llegan 3 a la más difícil, ¿no? Pero al menos ya les has dado una explicación de por qué. Entonces, ellos, los adolescentes, necesitan saber. Y si tú no se lo das, si tú no le dices para qué sirve y cómo lo van a poner en práctica, pues el rechazo totalmente frontal. Por eso, como ha comentado antes Pilar, han sido tan importantes las situaciones de aprendizaje. O sea, eso para mí ha sido el giro de... Porque yo llevo mucho más que vosotros, yo llevo ya 30 años en educación
y el poder bajar al nivel de ellos, Aterrizar las cosas. claro, ha sido, por ejemplo, por lo que comentabais de la Dana, yo en el año 87 Gandía se inundó y yo no pude llegar a mi casa. Y yo se lo contaba a ellos cuando el tema de la atmósfera y ellos eso no... Pero cuando hemos creado la situación de aprendizaje a raíz de la Dana, que ellos ya lo han vivido, pues ya cogen el tema con un ahora voy a saber realmente lo que ha pasado, que eso es muy importante. Lo que pasa que una situación de aprendizaje cuesta mucho de hacer, de programar, y ahí, pues lo que comentaba ella, que todo lo que la editorial te ayude es fundamental, porque si la quieres hacer bien es mucho trabajo. Y lo que comentaba Pilar, de que ellos muchas veces asimilan la ciencia a jugar o a divertirse, y no siempre es así, ni muchísimo menos. Ellos siempre que llamamos al tema reacciones químicas, ¿y cuándo hacemos explotar algo? ¿No? Pues no pasa eso. Mucho daño, Flippy. Yo este año doy Muchísimo daño. Yo este año que doy laboratorio de ciencias en cuarto, sí que estoy intentando mezclar alguna práctica, pues, como ellos dicen, más divertida, más visual, pero también prácticas de ciencia de verdad, de medir, de que yo les digo, es que esto es esto, y al final va a ser un laboratorio y muchas veces hay que ser muy rigurosos, medir con precisión, y eso no les gusta tanto, es cierto. Todos piensan que cogen laboratorio de ciencias en cuarto para ir a jugar al laboratorio, y eso cuesta muchísimo cambiarlo en el instituto. La verdad que esa idea de si nos salimos de los contenidos para ir a laboratorios porque nos vamos a jugar, eso cuesta mucho cambiarlo. Pero bueno, yo creo que hay que trabajarlo desde que empezamos con la asignatura en segundo de la ESO, en nuestro caso en física y química, y poco a poco ir cambiando eso para que lleguen a los cursos más altos, donde ya se puede dar algo más riguroso, ya con una base bastante potente, porque si no, mal asunto. Vamos a ir terminando. Si queréis decir algo, hablad ahora o callad para siempre, porque se nos está agotando el tiempo. Bueno, yo iba a comentar, ¿no?, que ahora que se está hablando, ¿no?, de que la ciencia no siempre tiene que ser divertida, y en Big Bang Ciencia hacemos mucha divulgación desde el punto de vista del humor. Entonces, También puede serlo. Claro, puede serlo, pero es verdad que no tiene que serlo en todas partes. Quiero decir, nosotros trabajamos mucho con el humor, con los monólogos científicos, y a nosotros nos funciona muy bien, pues porque cuando vamos a un aula, ¿no?, somos como la figura homóloga al profesor, pero nuestra manera de comunicarnos con ellos es muy diferente. Entonces, de ahí rompes una barrera que puede ser fundamental para llegarles de una manera diferente. Pero es verdad que no siempre se tienen que contar las cosas con humor, o no todas las personas tienen que hacerlo. Quiero decir, cuando damos las formaciones sobre comunicación, ¿no?, y el tema de los monólogos, y la gente te dice, entonces, los monólogos tienen que ser con humor. Y es como, bueno, no, hazlos como a ti te salgan, porque si tú no tienes ninguna gracia contando las cosas, pues es mejor que no lo fuerces y que tú te sientas cómodo. Entonces, claro, humor sí, pero en los contextos que lo permitan y por las personas que realmente se sientan cómodas, ¿no?, contando las cosas desde una perspectiva un poco más humorística. Pero desde luego lo que subyace, y coincido contigo, es que la curiosidad es lo que está detrás de todo lo que se pueda contar en ciencia. Nosotros, por ejemplo, también quiero aprovechar para decirlo, que hemos hecho un libro, mi pareja y yo, con Edelvives, precisamente para salirnos de lo que contamos habitualmente en redes o en medios, y contarlo escrito en un libro y contarlo experimentalmente, porque bueno, es un libro para niños que lo presentamos haciendo experimentos. El experimento es el gancho para que el niño se sienta atraído por aquello, porque no sea simplemente un texto más. Bueno, es un texto muy atractivo porque está muy bien ilustrado y está cogido como muy de actualidad, está cogido con los fenómenos meteorológicos adversos que nos afectan a nivel mundial y cómo han ido cambiando. Y hacemos experimentos allí, y claro, es cierto que hacer experimentos itinerantes es muy complicado porque la ciencia exige ser riguroso, pero bueno, hacemos cosas que salen, sacamos granizo de un sitio, cosas que a los niños pequeños pues les capta la atención de forma inmediata. Yo, en ese sentido, para mí ha sido mi método de aprendizaje, mi método educativo. He ido viendo qué era lo que les atraía y qué era lo que hacía que empezasen a mirar para todos los lados. Había momentos en los cuales no captábamos su atención. Y es cierto que si utilizando esa curiosidad siempre se puede. Que tengo fe en eso, y tengo fe que en las redes sociales también consigamos meternos por ahí. Pues llega el momento de cerrar. La verdad es que ha sido un placer. Me ha encantado tener con vosotros esta conversación de aulas contra bulos, con la que hemos inaugurado el ciclo de tertulias sobre educación secundaria. Hablamos a otro nivel, y me gustaría
dejar así como 3 ideas clave de lo que hemos hablado. La primera, lo que acabas de decir tú, Martín, que has rescatado esa idea de la ciencia como despertar de la curiosidad que antes había dicho David. La ciencia que no sea una voz más de autoridad, sino que nos ayude a cuestionar las cosas que nos pasan alrededor. Ese superpoder que tiene la ciencia, ¿no? Es el pensamiento crítico para pararnos a pensar y decir, aquí nos la están colando, esto es un bulo. Y luego otra tercera idea que me ha gustado mucho, que la habéis hablado varios de vosotros, ha sido que ¿por dónde les llegan? Les llegan sobre todo de personas o fuentes que consideran de confianza. Hay gente que conquista la confianza de nuestros jóvenes y ahí, bueno, pues el reto quizás será hacernos con esa confianza, ¿no? O sea, a lo mejor la mayor conquista sea esa, el decir, podéis confiar también en nosotros cuando os estamos rebatiendo esos bulos, cuando os estamos acompañando a la hora de cuestionaros las cosas, porque cuestionarse la realidad, pues yo creo que es el trabajo más importante que tiene que hacer un adolescente para después convertirse en un adulto, pero no, qué caray, no solamente para eso, en ese momento de su vida, ¿no? Como que hay mejor que la adolescencia en ese sentido, ¿no? De cuando te lo cuestionas todo, cuando todo está por hacer, cuando estás haciendo ese paso. Así que creo que ahí pues, tenemos esa labor, ¿no? Acompañarles en esa construcción del escepticismo propio y de la elección de fuentes en las que confiar. Creo que ha sido una conversación muy bonita, con miradas muy distintas, nos hemos pasado bien, nos hemos reído, hemos tenido fact-checkers, hemos tenido proyectos educativos, hemos tenido divulgación científica, editoriales, docentes y quiero agradeceros a todos los que habéis participado en esta mesa por vuestro tiempo, por vuestra generosidad y por supuesto a Edelvives por su apuesta, por abrir este espacio de diálogo para hablar de educación secundaria pues con calma y con profundidad, porque como decías tú, Sergio, no hay a veces tiempo para pararse a pensar en todas estas cosas en el día a día de los docentes. Gracias también a quienes nos acompañáis al otro lado y esperamos que esta tertulia sea el comienzo de muchas otras conversaciones en vuestros centros, en vuestros claustros y en vuestras aulas. Nos vemos en el próximo Hablamos a otro nivel.